el emulador. Vamos a ir a la pantalla completa. Um, bueno, para esta parte teníamos eh, programación cliente-servidor. Se ve un programa cliente-servidor en Python usando las funciones específicas por protocolo TCP. Los códigos mostrados son los siguientes: Python y server. Bueno, acá tanto en el cliente tenemos dos códigos, un servidor y un cliente. La idea es que estos dos códigos, cliente y servidor, al ejecutarse actúen como dos procesos independientes, ¿no? Cada uno, cada uno va a funcionar de manera independiente del otro y además cada uno puede funcionar en un host diferente. Eh, eh, Posiblemente en otra dirección IP. Em, pero no es necesario que estén ambos en diferentes direcciones IP, pueden ser dos procesos trabajando en el mismo host. Ahí se dice que están trabajando en localhost. Por eso ahí en dirección servidor pusimos, por ejemplo, localhost. Eso significa que son servidores en el mismo, eh, trabajando en el mismo host. Eh, por ejemplo, acá cuando se define el servidor, se define como local, un servidor en en- en la máquina local. Esta palabra localhost después se va a traducir a la dirección localhost que existe por defecto, que es 127.0.0, creo. Eh, y el otro dato es el puerto. Fíjense que usamos un puerto de 10.000. ¿Recuerdan que habíamos mencionado que debe ser un número elevado para no pisar algún puerto conocido? Y después, por ejemplo, está eh, toda esta parte previa es para establecer el socket para que esté listo. Y acá, una vez que el socket está listo, bueno, la implementación en Python hace que el socket sea un objeto al que le puedo aplicar la función listen o escuchar. Y acá el servidor se queda escuchando, esperando conexiones, que esas las tiene que iniciar el cliente. El cliente también define su socket, define la dirección del servidor al que se quiere comunicar. Estos son los datos del servidor, este no es este no va a ser el socket del cliente, esto es la dirección del servidor. Después, el, el socket del cliente, eh, el cliente cuando se ejecute va a estar trabajando también en una dirección IP local. Yo lo voy a ver como un proceso local y además el sistema operativo le va a asignar una dirección de puerto. Em, por eso acá en el cliente en el código del cliente no me tomo el trabajo de definir un puerto para, para el cliente. Pero en el servidor sí, porque el servidor va a ser un proceso conocido, digamos, que al que se van a conectar diferentes clientes, posiblemente, muchos clientes de mi red. Entonces, este número sí tiene que ser eh, bien establecido desde el programador. El programador tiene que definir, en este puerto va a estar el servidor,
y en esta dirección IP. Y después, el, por, por el lado de los clientes, el número que le va a tocar, el número de puertos que le va a tocar al cliente, todo eso lo va a determinar el sistema. Yo simplemente defino un socket. Defino el socket, el tipo de socket que voy a usar y... Andrés, una pregunta ahí. sí, El tipo de socket que yo voy a usar, el primero que dice socket AF inet, ese es el de TCP y el otro es el de IP. eh, O le tengo que pasar los dos cuando creo el socket. Pues no, eso me... el tipo de socket em, establece qué tipo de protocolo se va a usar en ese socket, que puede ser UDP o TCP. Por eso, el de TCP es el que tiene remarcado ahí Esto va a usar TCP, sí. y el otro es de IP. No, no, IP es un protocolo de red. No tiene... Ah, ok. em, Pero yo cuando creo un socket le paso esos dos parámetros. sí, si le pasas estos dos parámetros, estás creando un socket TCP. Ah, ahí dice socket TCP/IP. Por eso Sí, te digo, los dos, si el primer parámetro que se le pasa al socket es de TCP y el segundo es de IP, por eso depende del protocolo no, que... no. O le Eh, tengo que pasar los dos sí o sí cuando creo el socket. em, es decir, IP por defecto siempre vas a tener. Lo que se setea acá es la parte esta de TCP. Después, si le pasas otros parámetros acá, vas a usar un socket UDP, por ejemplo, pero también va a ser IP. Eh, sí o sí tiene que trabajar con IP por debajo. El protocolo IP siempre está por debajo. No es un parámetro que estás Ah, pasando ok. por acá. Ah, a ver, lástima que no lo tenemos comentado, pero yo recuerdo, a ver, por los nombres que están acá, yo me jugaría que este parámetro es el que marca el tipo de protocolo que vas a usar, ya sea TCP o UDP. Y sí, recuerdo que había, que es, pero lástima que ahora no lo recuerdo bien, pero este parámetro me parece que define la parte del protocolo IP. Eh, porque tenemos IP versión 4 o versión 6, ¿no? Entonces eso también me parece que regula por esa parte. Eh, sí, habría que verificar eso. Sí, perdón que ahora no lo tengo. Mm, bueno, pero siempre hay que recordar que el socket es... bueno, recién en la teórica dijimos que tiene dos partes, la dirección IP y el puerto, ¿no es cierto? Bueno, acá con esta línea, sobre todo con este parámetro, podemos observar que un socket no solamente no solamente son esos dos datos, sino que en realidad son tres datos. Es la dirección IP, el puerto y el protocolo, el protocolo que se usa. Y ahí ya tenés el socket. En, en otras eh, en otras bibliografías, el socket también se define como una tupla de 5 elementos, en donde está el IP, la IP y el puerto del origen, la IP y el puerto del destino, y el protocolo en común que manejan estos dos extremos. Puede ser que aparezca otra definición así de socket.
En el código lo vamos a implementar como una terna. En realidad, esto es una terna. De los dos datos principales, IP, puerto y el protocolo. Y bueno, estábamos diciendo que el cliente, del lado del cliente simplemente creamos el socket, pero no le vamos a asignar un puerto en particular, eso lo va a asignar el sistema operativo cuando se ejecute, pero sí definimos la dirección del servidor, porque nos queremos conectar a ese servidor. Y ahí eh, aplicamos la función conectar al servidor. Bueno, y acá dijimos que se establece se implementa esto con el estrechamiento de manos. Eh, y, y después se establece un intercambio. Que acá, por ejemplo, para escribir algo por el socket se usa la función send all, de un mensaje. Y para recibir datos por el socket se usa la función recibir. Bueno, este código, este es un ejemplo de un cliente servidor que se puede poner en funcionamiento en un emulador. Bueno, acá tenemos el emulador. Se puede ver ahí, ¿no? No sé si alcanzaron a verlo en el video. El emulador me permite acceder, por ejemplo, a la parte de un host al PC, o ingresar a la parte de programación. Sí, sí, lo vi. Pero primero hay que apagar todos los servicios, me parece. No, Ah, no, no, o no hace falta. si quiero crear un cliente servidor básico, lo puedo hacer así porque serían simplemente procesos. Por ejemplo, acá puedo crear un cliente eh, y, y en el otro extremo puedo crear un servidor, por ejemplo. Y ahí en la parte de templates tienen diferentes lenguajes para crear templates. Y bueno, en este caso usamos un template de Python. Eh, y acá tenemos el, el servidor de este lado, que está en el puerto 1234. Y el cliente define la dirección IP del servidor al que se quiere conectar. El servidor está bien, pero la IP no. Habría que poner la IP de este host donde está el servidor. Y para eso podemos ir a la configuración y ver la interfaz Ethernet que IP tiene 10.3.1.1. A ver. Bueno, vamos a ver si funciona. Primero probemos que no funciona, ¿no? Por ejemplo, ejecuto el servidor, ahí está. Y ahora voy a ejecutar el, el cliente. Y también empezó, pero, pero no hace nada. Tampoco me informa que... Ah, conexión. Ah, está tratando de conectarse. No, no puede. No me está dando ninguna información. Claramente no está funcionando. Eso es porque se intenta conectar a una dirección IP que no tiene nada.
en particular en esta red no existe. A ver, le vamos a poner la dirección IP correcta. 10311. A ver, ahora sí. Mientras tanto, el servidor sigue funcionando. Lanzamos de nuevo al cliente. Ven, ahí recibió algo. Ahí sí funciona. Ven, pueden testear clientes y servidores hechos a mano. Los podemos llamar así, hechos a mano por uno, porque tenemos el código fuente. Pero también podemos testear servidores que hay por defecto. Por ejemplo, vamos a detener este cliente para que no siga trabajando y este servidor. Sobre todo, acá tenemos un servidor. En el TP se pide agregar un servidor DNS. La teoría del DNS la vamos a ver en la siguiente clase. Y básicamente es un servidor que se agrega, que ofrece un servicio de traducción. El servicio de traducción es traducir nombres de dominio a direcciones IP. Eso es eso lo podemos ver, por ejemplo, cuando tenemos el código de servidor, que ahí definimos la dirección localhost. Bueno, localhost es un nombre de dominio, no es una dirección IP. Pero podemos escribir así porque existe un servidor que traduce estos nombres a direcciones IP. Perdón, porque en la capa de red todo funciona en términos de direcciones IP, no funciona así en términos de nombres. Pero para que la escritura, la administración y todo lo que tenga que ver con redes sea más amigable para los programadores y los usuarios también, se inventó los nombres de dominio para poder asignar nombres amigables a los diferentes hosts. Pero bueno, como los nombres de Claro, dominio... como la de Google, por ejemplo. Claro, Ese es uno de los ejemplos más básicos. sí. Y bueno, y así, bueno, esa tarea de traducir estos nombres a IPs la puede realizar un servidor. Acá tenemos uno. Los servidores se pueden agregar desde esta parte inferior del menú. Ahí hay diferentes componentes que por ahí me ofrece un servidor. Acá hay un server. Si ingreso al servidor, ahí me muestra los servicios que puedo ofrecer. HTTP. Y si quiero ofrecer el servicio lo enciendo y si no lo apago. Puedo apagar así o no apagar. Acá, con el otro botón. Y ahora les estaba mencionando DNS en particular. En este caso no está ofreciendo servicio DNS. En el video se explica cómo se explica DNS o HTTP, eso no lo recuerdo. No, se ve hasta los protocolos de HTTP, está el cuadrito, HTTP, HTTPS, algunos protocolos, intro congestión y creo que no, DNS no, porque incluso en el nombre del video aparece intro congestión, Sí. protocolos UDP, TCP y nada más, DNS no. Bueno. Incluso al final del video dice, en la próxima clase vamos a ver DNS. Claro, porque eso es de la teórica. Mm. A ver, si quieren podemos intentar hacer un DNS. Si bien no tenemos la teórica, nos alcanza con saber que es un servidor que ya sabemos que es un proceso que corre dentro del host, que corre bajo un número de puerto y que
cumple la función de traducir nombres a direcciones IP. Entonces, el DNS tiene que tener se maneja con una tabla, en donde en esa tabla va a traducir los nombres a IPs. Por ejemplo, acá podemos inventar em, un nombre de dominio, por ejemplo, Pepito, era de Pepito Surfer, ¿no? Surfer.com. A ver, si lo agrega, no. Hay que poner la dirección. Bueno, acá en la dirección IP, este va a ser el nombre del dominio. Y en la dirección IP vamos a poner la dirección IP de donde está este servidor. O donde está, perdón, la dirección IP de donde está alojada la página Pepito Surfer, que está en este mismo servidor. Podemos usar para alojar esa página, tiene que tener un servidor HTTP funcionando. Y acá, cuando vamos al servicio HTTP, me ofrece una página por defecto. Podemos usar esa página, como que es de Pepito Surfer, y lo, 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 lo usamos en el DNS. Es decir, uy, se borró. Yo voy a decirle a los usuarios que si quieren acceder a la página de Pepito Surfer, .com, deben acceder a bueno, ellos pueden escribir esto, pero eso se va a traducir a la dirección IP de este servidor. Y para ver qué IP tiene este servidor, me fijo en su interfaz Ethernet, esa dirección IP. Vamos a poner eso. A ver. Ahí ya tenemos un registro DNS. Bueno, encendemos el servidor. Ahora el servidor está en condiciones de traducir este nombre a esta IP. Eso quiere decir que yo desde un host, desde un host exterior puedo intentar conectarme a ese dominio. Por ejemplo, yo puedo ir a la terminal y puedo decir ping. Primero intentemos conectarme a esa dirección IP, a ver si es alcanzable. 10.3.1.2. Ahí estoy haciendo ping a la dirección IP del servidor. Parece que request time out, no hay conexión. Será auto timeout 10.3.1.2. 10.3.1.2. Si que hemos escrito bien. Ahora, el servidor está 10.3.1.2. No tenemos conectividad. A ver, ¿por qué será? ¿Está prendido el router ese o el servidor? Parece que sí, porque acá están encendidos los enlaces. A ver, por ejemplo, a ver, intentemos otro. capaz que este no está. ¿Por qué no está conectado?
Oh, perdón. Si no, podemos probar entre entre el servidor, el cliente, esos tenían conectividad. ¿Cuál era? Habíamos dicho de P0 a... ¿Dónde acá habíamos puesto el servidor? Sí, ¿no? En PC2. Ahí tenemos conectividad. A ver. Voy a hacer ping de PC0 a PC2, que es la 31254. 31254. Ahí tengo conectividad. No sé por qué no tengo conectividad al servidor. Tengo conectividad a este, pero no al servidor. A ver, default gateway 10.3.1.5.4, el servidor que tiene. Ah, no tiene default gateway, el servidor no tiene salida al mundo exterior. No sé por qué se le borró eso. Bueno, vamos a ponerle lo mismo que el PC2. 254 también, sí. Sí, sí, porque están en la misma red, están en el switch Mar del Plata Bar. Bueno, le vamos a poner ese default gateway. Ese dato es importante para que el servidor pueda emitir respuestas eh, para el mundo exterior. Entonces le ponemos esto. Ahí está. Bueno, supongo que ya lo habrá tomado. A ver, ahora sí. Vamos a intentar conectarnos al servidor desde el otro host. A ver. El servidor es... No, ese es el gateway. El servidor es este. Ping 10312. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí tengo conectividad al servidor. Pero fíjense que estoy usando la dirección IP. Ping. A mí me gustaría usar el nombre de dominio. Este es el que pusimos en el DNS. Bueno, como está encendido el DNS, debería funcionar, pero falta una configuración adicional. De todos modos, lo voy a intentar. Esto va a dar un error. Voy a poner www.pepitosurfer.com. Me va a decir, no puede encontrar pepitosurfer.com. Bueno, eso es porque en el host le tengo que decir dónde está el DNS. El DNS server, ahí tengo que decirle en qué IP está el DNS. Y eso es 10, 1, 2. Ay, no. No, perdón, cualquier cosa. Ahí tenía que poner. 10, 3, 1, 2. Entonces ahora sí, el host le puede consultar al DNS cuál es la IP de pepito.com y puede hacer la traducción. A ver si ahora hago de nuevo
pero voy a limpiar. A ver si funciona. No. No. Ahí voy a de nuevo y ahí traduce. ¿Ven? Y acá se ve cómo puedo usar un nombre de dominio en lugar de una IP. Y esto gracias a este servidor que me traduce nombres a IPs. Entonces tenemos que tener el gateway como salida en el servidor y en el cliente Sí, y tener el DNS sí, del servidor. Si sí, cuando hacemos pin en la consola con las direcciones IP de cada uno, eh, haya conectividad. sí. Ah, Mira, hacemos otro ejemplo. Un último, uno para redondear. Por ejemplo, recién pusimos un servidor a mano en Python ahí en PC2. Y yo accedo por la IP a este PC2. Podría acceder, podría asignarle un nombre de dominio a la PC2. Eso lo podría hacer así. Por ejemplo, podría poner PC2, uy, PC2, PC2 Mar del Plata. PC2 Mar del Plata. Lo podemos llamar, por ejemplo, ¿no? .com. Y, no, perdón, cualquier cosa. Tenía que apretar agregar. ¿No? No, acá en el nombre tengo que poner el nombre que quiero y la dirección IP de PC2 que era esto. Esta es la IP de PC2. Entonces agrego ese registro. Ahora, desde el otro extremo, desde PC0, puedo hacer ping a antes a las 10311. Eso sigue funcionando como antes. Ahora que tengo el DNS, si quiero no uso eso, sino uso el nombre de dominio de PC2, que es 23. PC2 mdp.com. Ahí ven que se conecta a la IP de PC2. Bueno, esto fue un adelanto. La próxima clase vamos a ver la teoría detrás de DNS, cómo funciona. Ahora vimos qué es lo que hace. Bueno, no sé si hay alguna consulta. Una consulta. no, todo ok. Bueno, déjenme ver si quedó algo. Claro, y en el video van a ver el ejemplo de HTTP. Sí, bueno, voy a cortar.